Hola, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo de que no grabo, de que no estoy con ustedes de alguna forma, siento. Y es porque les he comentado un poquito, les he dado algunas pistas, pero en sí, hoy les vengo a contar el por qué estuve tanto tiempo en silencio. Y estuve en silencio mucho tiempo, ¿cierto? Bien, muchas veces quise estar en silencio y simplemente no sucedía. Amo con el alma estar en contacto con las personas y obvio, yo creo que eso se nota y eso tiene un costo. O sea, y cuando hablo de silencio me refiero a la capacidad de hablar a quienes me rodean en paz, en sintonía con la vida, con amor. No es un silencio perpetuo ni tampoco quiere decir que sea como estar callada, sino que en el fondo es también sintonizarse con lo que a uno le rodea. Quiero de alguna forma explicarles en este podcast, en estos capítulos que vienen, de alguna forma, a qué me refiero, porque creo que, y quiero traspasárselo también, porque creo que es una forma también de purificarnos de muchas cosas. Es purificarnos, pero hay que ser valiente un poco, porque es enfrentarnos también a muchas cosas que están ahí y que muchas veces nos hacemos los locos, los tontos, como aquí decimos, y vamos como en el control o con la herramienta que tengamos, las vamos como tapando el sol con un dedo. Están ahí, pero nosotros creemos que controlamos y la verdad que en realidad más que control, las vamos acumulando y tarde o temprano nos pasan la cuenta. Créanme que van a pasar la cuenta y a veces ese silencio que yo les estoy comentando es casi forzado. En mi caso, se dieron ambas cosas, voy a ser muy honesta con ustedes, se dio forzadamente y también hay cosas que obviamente yo conscientemente y trabajando tanto tiempo en esto ya sé que tengo que hacer. Y bien. Está bien, ¿saben? A veces nos perdemos en los pensamientos y hablan mucho más fuerte que los latidos del corazón. Me pasó y decidí entonces atravesar estas aguas profundas en silencio, porque creo que cuando uno está pasando cositas difíciles, pues no puede ser muy consecuente, entonces, o te cuesta un poquito más, la verdad que sí, en ciertas cosas, pero no tanto. Entonces, muchas cosas sucedieron y todo, como siempre les digo, es aprendizaje y crecimiento. Uno no se da cuenta, pero siempre es aprendizaje y crecimiento. Crecimiento, crisis, ¿les suena crisis? Y todo esto tiene una historia y todo esto tiene... hay cosas, ¿sí? Van a entender cómo les voy contando. Algunos ya les he contado que soy mamá de 4 y mi bebé, la más pequeña, es muy demandante. Ella es hiperactiva en su máxima expresión, aunque solo tiene 3 años, obviamente a esa edad no es posible ser diagnosticada. Yo estaba sumida en la rutina de ser mamá, emprendedora, mujer y últimamente, y creo que a muchas mujeres, y por qué no hombres, es decir, personas, les ha tocado ser quienes mantengan la sintonía en el hogar, la armonía. Y créanme que eso es algo que es sumamente invisible, porque es tan invisible que ni la propia persona que está haciendo ese trabajo se da cuenta. Ouch. Un día, les cuento y creo que a algunos les he contado, o quizá lo habré contado por ahí suavecito. Un día yo sentí que uno de mis premolares se me quebró, un diente, sí. Sentí el crujir y luego un pedacito y fue muy extraño, se desprendió. Fui a mis dentistas y entre 2 de ellas se dieron cuenta que yo tenía bruxismo, pero un bruxismo fatal, que ni yo me había dado cuenta porque no es un bruxismo de ese nocturno que la gente te escucha, que está tus dientes crujiendo. No, mi bruxismo es diferente y no me doy cuenta. Bueno, ahora sí me doy cuenta, pero en ese entonces no me daba cuenta y estaba rompiendo mis dientes.
Para quienes me preguntan, yo creo que ya lo he dicho, pero si han soñado que pierden un diente, en la vida real es igual de terrorífico. Es un luto, es un duelo que hay que vivir respetuosamente porque de verdad es muy fuerte, es como una amputación. Aquí me van a decir, no, es un diente solamente, sí, bien. A algunas personas les parecerá nada, perfecto, súper bien, pero para otras personas es todo un tema y por eso existen incluso rehabilitaciones que también, en cuanto a la dentición, que también tienen involucrados psicólogos y terapeutas. Entonces, cuando me dijeron las dentistas, tienes bruxismo, yo salí a la consulta y créanme, se me caían las lágrimas porque yo sé perfectamente que la razón emocional del bruxismo es el contener rabia. Ahora bien, créanme, esto otro. Dicen, entre comillas, que no hay nada científicamente comprobado, pero nosotros no lo sabemos todo. Los seres humanos somos muy limitados. Y existen estudios. Hay estudios en Alemania con respecto a las emociones que pueden desencadenar ciertas cosas físicas. Por ejemplo, hay un estudio muy formal con respecto al vértigo que tiene que ver con razones emocionales. Y bueno, dentro de esos estudios hay muchos más, quizás no tan formales, pero muy creíbles, en fundamentos muy creíbles, que el bruxismo tiene que ver con contener rabia. Wow, y ustedes sabrán que la rabia es una de las emociones más básicas del ser humano y su gestión toda una odisea. Pero lo curioso fue que no me di cuenta de que llevaba un estrés que se evidenció físicamente. Entonces comenzó mi viaje a aceptar dónde estoy hoy, amorosamente. Y wow. Y comencé a darme cuenta que no tan solo tenía rabia, sino que también tenía otras emociones guardadas que intentaba de alguna forma gestionar sin éxito. Pero la rabia fue algo revelador porque yo no sentía así como rabia todos los días. Sí sentía que muchas veces cuando me sacaban del juicio, de quicio, llegaba la rabia muy rápido. Pero entendía también que estábamos en una situación que es cuarentena, que casi 2 años encerrados, que uno va haciendo ese diálogo interior y de alguna forma va conteniéndose. Es súper importante que que tengan ese diálogo interior de cuando van a ser autocríticos con ustedes mismos, tengan también un diálogo que los contenga y que diga bien. Pero yo me empecé a dar cuenta de una cosa, de que mi autocrítica empezó a hablar más fuerte. La autocrítica empezó a hablar más fuerte y mi contención como que casi se escuchaba muy a lo lejos, muy a lo lejos. Y bien porque eso pasa porque tiendo a ser muy perfeccionista y eso es muy difícil no es nada bueno y no es que, a ver, es como típico cuando te preguntan en un trabajo si dime tu desventaja y tú siempre dices es que soy perfeccionista, como para lucirse. La verdad es que no, es un defecto real, es un defecto ser muy perfeccionista o muy maniada, porque en el fondo, porque en el fondo vives constantemente criticándote por lo que no hiciste bien, más que por lo que sí hiciste bien. Entonces, bien, es una lucha constante, cada uno con su cruz, ¿no? Pero en el fondo yo me di cuenta de que sí, me comencé a dar cuenta de que no alcanzaba a hacer cosas. Que no alcanzaba, por ejemplo, a tener tiempo para darle tiempo a mi carrera, por ejemplo. No podía, porque Agustina me ocupaba mucho en el día, era muy absorbente, no podía. Después que no podía dedicarme a mis hobbies, que me encantan, yo tengo una fábrica de vestidos pequeños, me encanta, y no pude dedicarme a ello. No pude, afortunadamente todavía me puedo dedicar a mis flores, a mis rosas, para quienes me siguen, porque voy con ella. Y bueno, tampoco me pude dedicar a, no sé, a hacer cosas que me gustaran simplemente, que me hicieran sentir una satisfacción, digamos, porque mi tiempo completo, incluso, es más, les voy a decir,
de que no me gusta mucho, yo creo que a nadie le gusta tanto hacer las cosas de la casa, o que es tanto, ¿cierto? Es tanto trabajo, me dijiste, con 5 personas es demasiado, de verdad, no terminas nunca y todo. Es que no es que, a ver, cuando estamos afuera trabajando, tú llegabas y había una persona que te tenía la casa impecable y tú llegabas a desordenar un poco y el otro día llegaba la persona y te ordenaba y así, ¿cierto? Siempre había un momento que la casa estaba ordenada. Estando todos en la casa, es como que no, eso no existe. No hay nunca un momento en que esté todo ordenado, porque están todos y todos desordenan. La verdad que viendo tanto niño como es en mi caso, todos desordenan. Y creo que soy la única adulta. Pero sí, de alguna forma soy la que más ordenaba. Y tampoco me gustaba tanto hacerlo, pero incluso no tener tiempo para hacer esas cosas que ni siquiera te gustan, pero que de alguna forma te hacen sentir una satisfacción, porque estando acá en casa cuando tú estás haciendo una tarea, la satisfacción viene de poder empezar algo y terminarlo. Cuando tú no puedes hacer algo y terminarlo, sucede algo que se llama frustración. Entonces yo empecé a entender el camino. Dije, el camino es de que yo siento frustración porque ni siquiera logro hacer cosas que no me gustan hacer. No logro hacer tampoco las cosas que me agradan. No logro hacer tampoco las cosas que amo. Entonces de ahí la rabia, de aquí la frustración tan grande que yo siento. Y bueno, esto es porque en el fondo el 80% de mi tiempo era para mi bebé. Y yo no me daba cuenta, yo siempre le conversado, y esto es algo que les aconsejo. Yo estas sensaciones, estas emociones, se las empecé a comunicar a mi lover, a mi pareja, porque yo dije, bien, esto lo tiene que saber. Y yo le decía, no entiendo, porque la verdad, habiendo tenido 3 hijos, no entendía por qué la Agustina era tan demandante, si sería el tema de la cuarentena y todo, y de alguna forma nos poníamos a dialogar y ver qué podíamos hacer para yo tener más tiempo, sin lamentablemente poder tener a alguien que me ayudara por el tema del cuidado del COVID. Y el que de alguna forma me podía ayudar un poco más, los chicos que me ayudan un poco más, pero en fin, no se dio, no se daba, y de hecho hasta ahora ha sido muy difícil. Solamente era como que más exigencia para mí, más organización para mí para poder hacer ciertas cosas. Y la verdad que ustedes se ríen, pero yo tengo una app para organizar casi absolutamente todo, y de esa forma yo me siento más tranquila también. Hay mucha organización en una casa. Yo sé que hay mujeres que lo hacen de manera autodidacta, que tienen un talento para esto, y de verdad yo las admiro de una forma genuina, y no sé, realmente es una admiración muy grande, porque no tan solo es poder organizar tanto esto, sino que también existe una entrega muy grande, una entrega emocional, una entrega espiritual, una entrega psicológica constante día a día, más allá de la física, ¿cierto? Y de estas conversaciones, de mis frustraciones, de mi angustia, de esa rabia que no quería que de alguna forma hiriera a nadie, porque uno no sabe cómo va a reaccionar, y esto es súper importante. Yo siempre les he dicho que es bueno gestionar las emociones, pero hay veces que se te van a ir de las manos, se te podrían ir de las manos, y si tú te sientes de alguna forma colapsado, colapsada, es momento de que alguien te ayude, de detenerte en sí, de detenerte quizá en todo lo que estás haciendo y buscar ayuda por tu salud emocional, por tu salud psicológica y por tu salud física, porque somos un todo. Así que bueno, yo dije, bueno, existe la posibilidad de que yo pueda ir a un psicólogo y que una terapia me ayudaría en el sentido de gestionar estas frustraciones. Porque es, a ver, como se los voy a intentar explicar, uno puede vivir frustraciones, pero no siempre va a saber gestionar esas frustraciones, cómo ver de manera positiva las frustraciones que estás viviendo en este minuto. O sea, por ejemplo, el no poder hacer tantas cosas o el tener que hacer tantas cosas. No siempre, porque estás muy sumido en lo que estás haciendo. Entonces siempre es bueno que alguien te lo muestre. Y entonces para mí en serio vino un descontento, y bueno, sí, despotriqué un montón, porque me dije, bueno,
¿Cómo le transmito a tantas personas que deben estar bien si yo hoy no estoy tan bien? Estoy como con tanta frustración, con toda esta sensación